El amanecer en Valparaíso pintaba los cerros de un dorado suave, pero en el taller de carpintería de la calle Almirante, el día empezaba mucho antes. Sofía Arancibia, de 32 años, lijaba una mesa de roble con manos firmes, su cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Las astillas se pegaban a su overol y el aroma a madera impregnaba su piel. Había aprendido el oficio de su abuelo, el único que la crió tras la muerte de sus padres en un accidente vial. Sofía no era de palabras dulces. Su fuerza estaba en sus manos, en las mesas que construía, en las sillas que restauraba para los vecinos del Cerro Alegre. Vivía en una casa pequeña con su sobrino, Mateo, de 10 años, a quien cuidaba desde que su hermana mayor se fue buscando un sueño que nunca regresó. El taller era su refugio, pero también su carga. Las deudas se acumulaban y el alquiler del local subía cada año. Sofía trabajaba hasta que las manos le sangraban, pero siempre guardaba un pedazo de madera para tallar figuras que Mateo vendía en el mercado por unas monedas. «No es caridad, es arte», le decía al niño, aunque apenas alcanzaba para el pan. Una mañana, mientras cargaba tablas al taller, un hombre tropezó con una pila de madera apilada en la vereda. «¿Esto es una trampa o qué?», exclamó, sacudiéndose el polvo de su chaqueta gris. Era Daniel Vega, de 38 años, un arquitecto naval que diseñaba yates para los ricos del puerto. Conocido por su perfeccionismo y su carácter cortante, Daniel no era de los que se detenían a charlar con artesanos. Sofía lo miró, sin intimidarse. Si mirara por dónde camina, no tendría que culpar a mis tablas. Daniel frunció el ceño, esperando una disculpa, pero ella volvió a su lijado sin mirarlo. Él, desconcertado, se quedó quieto un instante. Nadie en su mundo de planos y contratos le hablaba con esa franqueza. «¿Qué hace aquí?», preguntó, más por curiosidad que por enojo. «Muebles, los mejores del cerro, si me permito decirlo». Daniel observó la mesa a medio terminar. «No está mal», dijo, y se fue, pero el eco de su voz quedó en su cabeza. Al día siguiente, Daniel pasó por el taller de nuevo, esta vez con un pretexto. Necesitaba una estantería para su oficina. «Algo simple pero que dure», dijo. Sofía anotó las medidas, sin sonreír. «No hago cosas que se rompan fácil». Él pagó por adelantado, algo inusual, y se quedó mirando cómo ella cortaba la madera con una sierra. «¿Siempre trabaja sola?», preguntó. «Siempre, menos cuando Mateo me ayuda». «¿Su hijo?». «Mi sobrino, mi familia». Daniel no preguntó más, pero volvió al día siguiente, y al siguiente, con excusas, un cambio en el diseño, una pregunta sobre el acabado. Sofía notaba sus visitas, pero no decía nada. Su taller no era lugar para ilusiones. Una tarde, Daniel llegó con un café en la mano. «Para la carpintera que no descansa», dijo. Sofía lo aceptó, pero lo miró fijo. «¿Por qué hace esto?». «Porque me intriga alguien que trabaja como si el mundo dependiera de una mesa bien hecha». Ella rió, breve, pero genuina. «El mundo no, pero mi sobrino sí». Hablaron poco, pero fue suficiente. Él le contó de su infancia en un pueblo costero, donde los barcos eran más hogar que su casa. Ella habló de su abuelo, de cómo le enseñó a escuchar la madera antes de cortarla. «Es como si hablara», dijo. Daniel, por primera vez, sintió que alguien le hablaba a él, no al arquitecto. Los vecinos empezaron a notar las visitas de Daniel. «Ese tipo de los yates no viene por muebles», dijo una verdulera. Sofía lo ignoró, pero las palabras pesaban. Había aprendido a no confiar en los que venían de otro mundo, los que prometían y se iban. Pero Daniel no prometía, simplemente estaba. Una noche, mientras cerraba el taller, él apareció con un dibujo. «Mateo me dijo que le gustan los barcos. Le hice esto». Era un boceto de un velero, sencillo pero detallado. Sofía lo tomó, sorprendida. No tenía que hacerlo.
quise, dijo él, y se fue. Esa noche, ella guardó el dibujo junto a una figura de madera que nunca terminó, un pájaro a medio tallar. Semanas después, un aviso llegó al taller. El dueño del local doblaría el alquiler. Si no pagaba, tendría que cerrar. Sofía no dijo nada a Mateo, pero él lo notó en sus manos, que temblaban al lijar. Daniel, al recoger su estantería, vio su rostro tenso. ¿Qué pasa? Nada que pueda arreglarse con café. Él insistió, y ella cedió. Pierdo el taller. Es todo lo que tengo. Daniel no ofreció dinero. Sabía que no lo aceptaría. En cambio dijo, déjame ayudarte a pelear por esto. Sofía lo miró, dividida entre la desconfianza y algo nuevo, algo que no quería nombrar. ¿Por qué te importa? Porque vi lo que haces, y no es solo madera, es vida. Por primera vez, ella no respondió con una broma, solo asintió, y en ese gesto, algo entre ellos empezó a tomar forma. El taller de Sofía en la calle Almirante seguía oliendo a madera y barniz, pero el aire ahora llevaba un peso nuevo. La amenaza del aumento de alquiler era una nube que no se disipaba, y cada tabla que lijaba parecía un recordatorio de lo que podía perder. Mateo, con sus 10 años, notaba la tensión en los hombros de su tía, aunque ella intentaba disimularlo con bromas. «Hoy hacemos una silla para un rey», decía, mientras él tallaba un barquito con un trozo de pino. Pero sus manos, antes firmes, dudaban al medir, y su mirada se perdía en las grietas del suelo. Daniel, el arquitecto naval que había tropezado con sus tablas, seguía apareciendo por el taller, no ya con excusas, sino con una constancia que desconcertaba. Traía un sándwich, un cuaderno para Mateo, o simplemente se sentaba a observar cómo Sofía trabajaba, como si la madera tuviera respuestas que él no encontraba en sus planos. La oferta de Daniel de ayudar a pelear por el taller no era una promesa vacía, pero Sofía no sabía cómo aceptarla. Había aprendido a no confiar en manos que no conocieran el peso de un martillo. Sin embargo, algo en él, en su forma de mirarla sin lástima, la hacía dudar de sus defensas. Una tarde, mientras el sol se hundía en el puerto, Daniel llegó con una carpeta. Era un plan, una cooperativa de artesanos para compartir costos y negociar con los dueños de locales en el Cerro Alegre. No es caridad, aclaró, viendo la sombra en los ojos de Sofía. Es sentido común. Tu taller, el de la alfarera de la esquina, el del herrero. Juntos son más fuertes. Ella hojeó los papeles, escritos con una precisión que hablaba de noches sin dormir. No dijo sí, pero tampoco no. Guardó la carpeta junto al pájaro a medio tallar, un gesto que no pasó desapercibido. Los días siguientes trajeron un ritmo nuevo. Daniel se presentó con Ana, una alfarera de manos agrietadas, y con Tomás, un herrero que hablaba poco pero cuyos ojos brillaban al ver el trabajo de Sofía. Juntos, en el taller, hablaron de números, de plazos, de cómo resistir la presión de los propietarios que querían convertir el cerro en un escaparate para turistas. Sofía escuchaba, aportaba ideas, pero su pecho seguía apretado. No era solo el taller, era la idea de depender de otros, de abrir una puerta que no sabía cerrar. Mateo, mientras tanto, correteaba entre ellos, llevando cafés o dibujando barcos en los márgenes de los planos. «Si hacemos esto, ¿puedo tener un escritorio?», preguntó una vez, y la risa de los adultos rompió la tensión, aunque no el miedo. El barrio empezó a murmurar. Los vecinos que antes admiraban la tenacidad de Sofía, ahora veían a Daniel como un forastero que removía el polvo. «Viene del puerto, de los yates caros. ¿Qué sabe de nuestros problemas?», decía el panadero. Sofía no respondía, pero las palabras se le clavaban. Una noche, mientras lijaba una tabla bajo la luz de una lámpara, Daniel apareció. No traía nada, solo su presencia. Se sentó en un taburete, mirando cómo la madera cedía bajo sus manos. «No tienes que hacerlo sola», dijo, rompiendo un silencio largo. Ella detuvo el lijado, el polvo flotando entre ellos.
Siempre lo he hecho sola. Es lo que sé. Él no insistió, pero se quedó hasta que cerró el taller, caminando con ella hasta su casa bajo un cielo salpicado de estrellas. La cooperativa tomó forma, lenta pero firme. Sofía, Ana y Tomás presentaron una propuesta al dueño del local, un hombre de traje impecable que los miró como si fueran insectos. «El cerro no es para talleres, es para boutiques», dijo. Sofía sintió la rabia subir, pero fue Daniel quien habló, con una calma que cortaba. «El cerro es de quienes lo sostienen, no de quienes lo compran». El dueño no cedió, pero prometió revisar la oferta. Esa noche, Sofía no durmió. Pensó en su abuelo, en cómo le enseñó a tallar sin rendirse, y en Mateo, que merecía más que un taller al borde del cierre. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no todo dependía de sus manos. Una mañana, mientras cargaba madera, encontró un sobre en la puerta del taller. Era una nota anónima. «No confíes en los de afuera. Te usarán y se irán». El papel tembló en sus dedos, pero no lo rompió. Lo guardó, como guardaba el dibujo de Daniel y el pájaro incompleto. Cuando él llegó, lo enfrentó. «¿Esto es un juego para ti?» Daniel leyó la nota, su rostro endurecido. «No juego con lo que importa. Si no me crees, me voy». Sofía lo miró, buscando la mentira, pero solo vio a alguien que, como ella, cargaba sus propias cicatrices. «Quédate», dijo, casi en un susurro. Y él se quedó, no como salvador, sino como alguien que empezaba a entender el peso de la madera. El taller de Sofía en la calle Almirante vibraba con un nuevo pulso. El amanecer de Valparaíso seguía bañando los cerros, pero ahora el polvo de madera se mezclaba con el murmullo de pasos colectivos. La cooperativa que Daniel había propuesto tomó raíces, como un árbol que crece en suelo pedregoso. Sofía, Ana y Tomás trabajaban codo a codo, compartiendo herramientas, ideas y el peso de las facturas. El dueño del local, presionado por la unión de los artesanos y la voz del barrio, aceptó congelar el alquiler por 1 año. No era una victoria definitiva, pero era tiempo, y para Sofía, el tiempo era más valioso que el oro. Cada mesa que terminaba, cada silla que restauraba, llevaba la marca de esa resistencia silenciosa. Mateo, con sus barquitos de madera, corría entre los talleres, dejando risas y dibujos en los márgenes de los planos. Sofía sentía el cambio en sus manos, menos tensas al lijar, pero también en su pecho, donde la desconfianza hacia Daniel se deshacía como astillas bajo el cepillo. Él no era un intruso. Sus pasos en el taller eran cuidadosos, como si temiera romper algo más que madera. Llegaba al atardecer, con el cansancio del puerto en los hombros, pero se quedaba hasta que las luces del cerro se encendían, ayudando a mover tablas o a calcular costos. Sus bocetos de barcos, antes fríos y precisos, ahora tenían curvas más suaves, como si la madera de Sofía le hubiera enseñado algo. Ella, a su vez, empezó a tallar con menos urgencia, dejando que las formas surgieran sin forzarlas. El pájaro a medio tallar, guardado en un rincón, comenzó a tomar alas. El barrio dejó de murmurar. Los vecinos, al principio recelosos, vieron en la cooperativa un escudo contra los vientos que amenazaban con borrar el cerro alegre. La verdulera traía tomates para los almuerzos compartidos. El panadero dejaba panes sobrantes. Sofía, que siempre había trabajado sola, aprendió a recibir sin sentir que perdía. Mateo crecía con el taller como segundo hogar, sus manos pequeñas aprendiendo a clavar sin miedo. Una tarde, mientras tallaba un velero, dejó caer una pregunta que quedó flotando. Si el taller seguía, ¿podrían quedarse para siempre? Sofía no respondió, pero sus ojos buscaron a Daniel, que lijaba una tabla a su lado. Él no dijo nada, pero su presencia era una respuesta. El tiempo trajo pruebas. Una tormenta dañó el tejado del taller, y las deudas, aunque compartidas, seguían pesando. Sofía trabajaba hasta que la luz se volvía un borrón, pero ahora no estaba sola. Daniel, Ana y Tomás
Repararon el tejado bajo la lluvia, riendo entre goterones. La cooperativa creció. Un vidriero se unió, luego una tejedora. El cerro se convirtió en un mosaico de oficios, un refugio para quienes no encajaban en las boutiques del puerto. Sofía, sin buscarlo, se volvió el centro de ese tejido. Su taller ya no era solo suyo, era un lugar donde otros encontraban fuerza. Daniel, que antes vivía para los yates de los ricos, empezó a diseñar barcas para pescadores, piezas humildes pero sólidas, como las mesas de Sofía. La chispa entre ellos no era un fuego rápido, sino un calor lento, como brasas que se avivan con el viento. Sofía dejó de guardar el dibujo del velero de Daniel en un cajón. Ahora lo tenía en la pared de su casa, junto a los barcos de Mateo. Él, a su vez, dejó de llegar al taller con excusas. Traía su verdad, cruda pero honesta. Una noche, bajo la luz de una lámpara que titilaba, Sofía terminó el pájaro de madera. Lo puso en las manos de Daniel sin mirar atrás. Él lo sostuvo como si fuera cristal, y en ese gesto algo se selló. No era una promesa hablada, sino una certeza callada. El taller se transformó en la raíz del cerro, un nombre que Sofía eligió porque hablaba de lo que perdura. Abrieron un espacio para enseñar. Sofía mostraba a niños cómo tallar. Ana moldeaba arcilla con mujeres del barrio. Tomás forjaba herramientas con adolescentes. Daniel, con sus planos, enseñaba a leer la madera como si fuera un mapa. La cooperativa no los hizo ricos, pero pagó las deudas y dio trabajo a quienes lo necesitaban. Mateo, con un escritorio que Sofía le hizo, empezó a escribir historias de barcos que no se hundían. La casa de Sofía, antes silenciosa, se llenó de voces. Ana trayendo macetas, Tomás con un mate, Daniel con un libro que nunca terminaba de leer. No hubo anillos ni vestidos blancos. Sofía y Daniel no necesitaban un altar para saberse hogar. Una mañana, mientras el puerto despertaba, se mudaron a una casa más grande en el cerro, con un patio para Mateo y un taller pequeño en la esquina. No era un matrimonio en papeles, pero era un pacto de vida. Mateo los veía compartir el pan, reír por tonterías, y supo que eso era familia. Daniel dejó el puerto por completo. Sus barcos ahora eran para los que vivían del mar, no para los que lo miraban desde lejos. Sofía talló un letrero para la raíz del cerro, un árbol con raíces que abrazaban un barco, un guiño a ambos. Una tarde, mientras el sol caía, Sofía encontró una carta en el taller. Era de su hermana, que había vuelto tras años de ausencia, pidiendo perdón. Sofía la leyó, pero no respondió. En cambio, abrazó a Mateo más fuerte, sabiendo que su familia ya estaba completa. Daniel, desde el fondo del taller, lijaba una tabla, su mirada fija en ella. No hacía falta hablar. El amor que construyeron no necesitaba palabras. Era madera, era brisa, era la certeza de que, en un cerro que resistía, ellos habían encontrado su lugar.